Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a estudiar la propagación de ondas electromagnéticas en conductores. Empecemos. A grandes rasgos, cuando la luz incide en un material conductor, en el rango visible prácticamente todo se refleja. La reflectancia es generalmente alta en los conductores para el rango visible. Sin embargo, existe cierta profundidad superficial que la luz logra atravesar. Se le conoce como skin depth y nos interesa estudiar cómo se comporta la onda electromagnética en esa profundidad superficial que atraviesa. Dentro de ella resulta que los campos son transversales, pero una diferencia importante comparado con la propagación en dieléctricos es que los campos eléctricos y magnéticos están desfasados, o sea, no se encuentran en fase. Entonces vamos a recordar la ecuación de continuidad. Recordemos que bueno, podemos expresar la carga total como la integral de la densidad de carga volumétrica, y la conservación de carga local significa que la razón de cambio de esta cantidad de carga es igual al negativo del flujo de la densidad de corriente. Y aplicando el teorema de la divergencia, pues encontramos lo que es la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de carga. Ahora, en la propagación en dieléctricos hemos considerado, si recuerdan, para derivar la ecuación de onda, que no tenemos densidad de carga y no tenemos tampoco densidad de corriente. Siempre hemos considerado que son iguales a cero. En el caso de los conductores, digamos que colocamos una cantidad de carga dentro del conductor, o sea que de alguna forma depositamos dicha densidad ρ del conductor y veamos cómo se va a comportar esta densidad. Tenemos de la ecuación de conservación de carga, por lo tanto, que la divergencia de la densidad de corriente volumétrica es igual a menos esta razón de cambio de la ρ. O sea, en el momento en que coloquemos la carga, se va a desplazar. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, que en ese punto donde se coloque va a cambiar en el tiempo, va a aparecer una corriente. Ahora, en los conductores, recordemos que la corriente es proporcional al campo eléctrico y la constante de proporcionalidad es la conductividad sigma. Aquí lo expresamos como sigma. Entonces sustituimos la densidad de corriente por conductividad campo eléctrico. Considerando que la conductividad es igual en cada punto, podemos sacarla de la divergencia y nos queda por lo tanto sigma divergencia del campo eléctrico igual a menos la derivada temporal de ρ. Y aplicando ley de Gauss, o sea que la divergencia de E es igual a ρ entre epsilon, sustituimos y llegamos a esta ecuación diferencial. Tenemos por lo tanto esta ecuación diferencial, o sea la derivada temporal de ρ es igual a menos la conductividad sobre epsilon multiplicado por ρ. Solución a esta ecuación diferencial es bueno, fácil de observar que tiene de forma exponencial, o sea, si nosotros lo derivamos, nos vuelve a dar, nos da la función. Entonces, pueden ustedes verificar que tiene esta forma exponencial y que decae respecto al tiempo. Entonces, tenemos la densidad de carga en función del tiempo es una densidad de carga inicial, o sea, la que colocamos en el tiempo t igual a 0, y en función del tiempo decae de forma exponencial a la menos sigma sobre epsilon y t. Entonces veamos lo siguiente. En conclusión, al colocar esta densidad de carga de igual a 0, se disipa rápidamente. ¿Y por qué digo rápidamente? Digamos que la conductividad de metales típicos es del orden de 10 a la 8. Vean que en esta expresión de E a la menos sigma entre epsilon
si lo pasamos esta sigma entre epsilon dividiendo, o sea, lo expresamos esta como t sobre una tau siendo una constante de tiempo, que sería pues epsilon entre sigma. Esta constante de tiempo, sustituyendo estos valores para la conductividad y para epsilon, pues vemos que tiene valores del orden de 10 a la menos 19. ¿Okay? 10 a la menos 15 es femtosegundo, 10 a la menos 19, pues ni siquiera sé cómo se dice. Pero bueno, es un tiempo muy muy corto y pues prácticamente podemos decir que al momento de colocar esta cantidad de carga se disipa muy muy rápidamente. Entonces lo que vamos a considerar es que nos encontramos en tiempos mayores a 10 a la menos 19 segundos y vamos a escribir las ecuaciones de Maxwell, digamos, a partir de ese tiempo. Eso significa que la divergencia del campo eléctrico se va a mantener igual a cero, porque la ρ desaparece. La divergencia del campo magnético sigue siendo cero, el rotacional de esto queda igual, o sea, la parte de Faraday. Sin embargo, en la de Ampere-Maxwell, el rotacional de B es igual a, sí tenemos que considerar aquí lo que es la corriente. O sea, no vamos a tener acumulación de carga porque se disipa rápidamente, pero eso significa que sí tenemos corriente. Entonces consideramos aquí la densidad de corriente volumétrica multiplicado por mu del conductor más mu epsilon derivada con respecto al tiempo, ¿okay? La parte de la corriente de desplazamiento. Vean que en comparación con el caso dieléctrico tenemos un término extra que es la parte de la densidad de corriente y vamos a describir esta densidad de corriente en función del campo eléctrico, o sea, sigma por campo eléctrico. ¿Okay? Y bueno, esto ya comenté, o sea, no podemos decir que aquí la densidad de corriente es cero porque pues, los conductores, los metales conducen. Vamos a derivar la ecuación de onda para el caso de conductores con las ecuaciones de Maxwell pasadas y hacemos el procedimiento similar para el caso dieléctrico. Sacamos el rotacional de la ecuación de Faraday. Entonces nos va a quedar el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del rotacional del campo magnético. Y aplicamos la identidad vectorial de que este doble rotacional es igual al el gradiente de la divergencia de E menos el laplaciano del campo eléctrico. Y esto es igual a, sustituimos lo que es el rotacional de B, que de la última ecuación de Maxwell, y eso nos queda aquí esta primera derivada del campo eléctrico y la segunda derivada del campo eléctrico. Luego sustituimos la divergencia de E, que es igual a 0, ¿okay? Eso nos permite eliminar este primer término y nos queda por lo tanto aquí nada más este laplaciano del campo eléctrico. Entonces vean que es el procedimiento muy similar para la ecuación de onda en el caso dieléctrico. Y aquí nos queda el resultado, esto sería la ecuación de onda resultante. Y vean que tenemos pues un término extra, este mu sigma conductividad, la primera derivada del campo eléctrico. Okay, pueden pues checar que pues, simplemente con sigma igual a 0 cuando no tenemos conductividad, pues esto se reduce al caso dieléctrico. Ahora vamos a solucionar la ecuación de onda que encontramos y similar al caso dieléctrico proponemos una solución en donde la variación temporal es simplemente e a la menos i omega t. Y lo que nos interesa, o sea, hacemos como separación de variables, la parte temporal pues es un armónico e a la menos i omega t. Y la parte espacial, proponemos aquí una constante de propagación k. También, pues bueno, vamos a nosotros nada más a solucionar el caso en una dimensión que se propaga en la coordenada z, entonces nos queda aquí k por z. ¿Okay? Entonces proponemos una solución de onda plana, como siempre.
Y aquí lo que nos interesa es encontrar esta constante, disculpen, esta constante de propagación. Y lo que vamos a hacer es sustituirlo en la ecuación de onda. Ustedes lo pueden verificar, se sustituye en la ecuación de onda pasada. Y la primera derivada nos va a sacar, bueno, aquí tenemos esta primera derivada. Al sustituirlo, eso nos aparece el I por K. Y, perdón, nos aparece el omega. Y ese omega se va a multiplicar por mu y la sigma. Y luego la segunda derivada nos va a aparecer el omega cuadrada y se va a multiplicar por mu y la epsilon, justo como tenemos aquí. Muy bien, entonces eso nos permite, y de la parte izquierda, las derivadas espaciales, eso nos saca lo que es la K. Entonces, bueno, sustituimos esta solución y despejamos para el vector de propagación K. Entonces aquí ya explícitamente estoy indicando que es complejo aquí con esta tilde. Y pues observen que aquí nos queda esta K al cuadrado, ¿ok? Por el laplaciano, por la doble derivada en Z. Entonces nos queda este resultado para K tilde al cuadrado. Y pues pueden nuevamente verificar que si la sigma es 0, esto se reduce al caso dieléctrico. Perfecto. Ahora, nuestro siguiente objetivo es encontrar, o sea, ya tenemos la K tilde al cuadrado, pero necesitamos la K tilde. Entonces lo que queremos encontrar ahora es la K tilde. Ok. Bueno, aquí me faltó mencionar que esto de que la divergencia del campo eléctrico sea 0, pues igual que en el caso de eléctrico, nos dice que los campos son transversales. Luego, pues vemos que la solución para K queda de forma compleja, y para solucionar K tilde, la K compleja, como tenemos K al cuadrado, o sea, haciendo pues aquí pues una parte imaginaria, una parte real, podemos escribirlo de la forma como su magnitud y el fasor. Y simplemente sacamos la raíz y pues con ello pues ya obtenemos tal cual la magnitud. Y este fasor resultante pues lo podemos aplicando Euler, simplemente nos queda el coseno de θ entre 2 más y seno de θ entre 2. Entonces ya con eso tenemos parte real, parte imaginaria. Como un segundo método tenemos que K al cuadrado, bueno, ya tenemos este resultado, pero la K lo podemos escribir como una parte real más y una parte imaginaria. Entonces la parte real es K sub R y la parte imaginaria es K sub I. Al elevarlo al cuadrado nos va a quedar K R al cuadrado más IK sub I al cuadrado. Entonces la I compleja, pues el cuadrado me da negativo, y luego el término cruzado. Entonces con esto tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, K sub R, K sub I, y podemos solucionar este par de ecuaciones para la parte real y para la parte imaginaria. Y es justo la solución que tenemos aquí. Chequen esta solución, lo van a necesitar más adelante. Pero por ahora pues vamos a ver cómo se comportan los casos extremos. Vamos a estudiar el caso de un buen conductor. Ok, entonces vamos a simplificar. Digamos que tenemos un muy buen conductor. Un buen conductor significa que la sigma es mucho mayor a esta epsilon omega. ¿De dónde sale esta epsilon omega? Sale de este resultado pasado. Aquí sigma sobre epsilon omega. El caso de un buen conductor, esta sigma es muy grande. ¿Okay? Entonces esto nos permite simplificar estos resultados para la parte real e imaginaria. O podemos tener el caso contrario de un mal conductor, donde la sigma es mucho menor a esta epsilon omega. ¿Okay? Y se puede simplificar, se puede hacer el caso de un mal conductor, como este término va a quedar muy pequeño, se puede expandir en Taylor esta raíz para simplificar este resultado. ¿Okay? Pero bueno, por ahora en el caso de un buen conductor, la sigma es
muy grande. ¿Y esto cómo se puede simplificar? De hecho, para el caso del buen conductor no es necesario estos resultados de K real, K imaginaria. Se puede ver desde acá arriba en la K al cuadrado. Si la sigma es muy grande, quiere decir que aquí la parte imaginaria predomina a la parte real. Y si lo visualizan esto en un plano complejo, pues pueden ver que al graficarlo, pues va a quedar prácticamente un vector a lo largo del eje vertical, o sea que es el eje de la componente imaginaria. Entonces, cuando la sigma es muy grande, nos queda que, o sea, mucho más grande que epsilon omega, nos queda por lo tanto que la k al cuadrado es predominantemente imaginaria y sacamos la raíz. La amplitud sería raíz de omega mu sigma. Y esto es lo que tenemos aquí como resultado. En el caso de un buen conductor, nos queda por lo tanto que k al cuadrado es imaginario. Entonces nos queda sigma mu omega. Y para resolver para la k, simplemente sacamos la raíz de este número. Entonces la raíz de i es e a la i pi sobre 4. Y aquí lo tenemos escrito pues ya en su parte real, parte imaginaria. Esa raíz de i es este 1 más i sobre raíz de 2. Y nos queda la raíz de sigma, mu y omega. Muy bien, entonces para un buen conductor ya tenemos el valor de la k del vector de propagación complejo. Pueden ver que la parte real es esta raíz de sigma mu omega sobre 2 y la parte imaginaria es igual. ¿Okay? Entonces parte real y parte imaginaria son idénticos. Cuando sustituimos el valor de la k tilde en nuestro ansatz, en nuestra solución propuesta, vemos que nos queda, como tenemos una parte imaginaria, se va a multiplicar el i por i, nos va a quedar negativo, y nos va a quedar la parte real como un fasor. Entonces esto se asemeja a la parte de decaimiento en lo que fue dispersión y también en lo que fue de onda evanescente. Entonces vemos que la amplitud en función de z decae debido a la parte imaginaria del vector de propagación y debido a la parte real va a estar oscilando. Entonces aquí tenemos pues una gráfica de cómo se comporta este resultado. Por supuesto esto es dentro de la parte del metal, de la parte del conductor. Entonces tenemos una onda electromagnética incidente y luego empieza a decaer de la forma e a la menos k i por z, la dirección de propagación. Y va a oscilar con frecuencia espacial k sub r. Y la velocidad de propagación va a ser omega sobre la parte real de k sub r. Muy bien. Se define a la profundidad de penetración como el inverso de la parte imaginaria de k. Entonces va a ser d, la profundidad de penetración va a ser igual a d y es 1 entre k i. Para el caso de un buen conductor sustituimos el valor encontrado de la parte imaginaria de k y nos queda este resultado, raíz de 2 sobre mu sigma omega. Vamos a ver, bueno, vamos a darle algunos números para ver de qué estamos hablando. Entonces, conductores, sigmas de 10 a la 8, la mu, como siempre, pues aproximado a la mu del espacio vacío, entonces 4pi por 10 a la menos 7. Y digamos, en el caso de, pues ya sea ondas de radio o el caso óptico, ondas de radio es 10 a la 6, tenemos una profundidad de 10 a la menos 4. ¿Okay? Y 10 a la menos 4 metros, ¿okay? De 0.1 milímetros. Y luego, para el caso óptico, donde las frecuencias son de teras, ¿okay? 10 a la 15, estamos hablando de pocos nanómetros. ¿Okay? Entonces aquí se corrobora lo que comenté al principio, que en el caso óptico, en el caso visible, pues los conductores, los metales son buenos espejos. ¿Okay? No significa que todo lo absorbe el conductor, sino que el resto se refleja.
Y pues bueno, como sea, pues 0.1 milímetros y nanómetros pues sigue siendo pues una profundidad muy pequeña. Y veamos otras propiedades. Para el caso, la K real, pues vimos que para el buen conductor es raíz de mu sigma omega sobre 2. Y esta, pues bueno, sustituimos ese valor para la velocidad de propagación. Aquí le puse P de fase, ¿ok? Porque es nada más para esa frecuencia. Entonces la velocidad para el caso monocromático, sustituimos aquí los valores y pues bueno, tenemos la omega y esto está dividiendo, entonces nos va una raíz de omega que nos queda arriba y nos queda de esta manera. Luego lo que aquí hacemos es sustituir la mu 0, o sea, la mu como es igual a mu 0, esto es igual a 1 sobre epsilon 0 por c al cuadrado, que entonces la c al cuadrado sube, se me quita el cuadrado por la raíz y lo puedo pasar a la parte izquierda, entonces ya me queda este cociente de la velocidad sobre c. Y veamos, para el caso de el buen conductor, entonces pues tenemos que la sigma es mucho mayor al omega y la epsilon por la epsilon, y por lo tanto pues bueno, este número es muy pequeño, ¿no? Entonces nos dice que la velocidad de fase es mucho menor a c. Y pues bueno, en conductores las ondas, se concluye que las ondas electromagnéticas viajan muchísimo más lento en los conductores por este factor de la conductividad, ¿okay? Y también, bueno, ya desde aquí se ve que pues tenemos dispersión, porque dicha velocidad depende de la frecuencia. Entonces, los conductores son dispersivos. Ahora, ¿qué podemos decir del campo magnético? La solución para el campo magnético, igual se propone este mismo ansatz, y se puede llegar a la misma respuesta para el vector de propagación. Ahora, por Faraday, sabemos que pues, bueno, el rotacional de E es igual a menos la derivada del campo magnético. Y llegamos a esta relación del campo magnético y el campo eléctrico, y recordemos bueno, que esto nos da la ortogonalidad de B con E y, bueno, y la magnitud. Entonces, el caso de la magnitud de B es igual a la magnitud de K, o sea, simplemente sustituir aquí, o sea, este es K, no es K unitaria, es K completa, entonces la magnitud de K sobre el omega y la magnitud del campo eléctrico. Sustituyendo la magnitud de K para el caso del buen conductor, aquí no confundir, no estamos hablando de la parte real o imaginaria, aquí es la magnitud completa, entonces por eso no nos aparece raíz de 2. Y la magnitud de K, bueno, tiene este valor, se sustituye el valor también de la mu 0 por 1 sobre epsilon 0 c cuadrado y podemos llegar a este resultado. Entonces, recuerden que en el caso, en el vacío, la magnitud de B es mucho menor al campo eléctrico porque se divide por 1 sobre C. Pero, bueno, en conductores nos aparece este factor de raíz de sigma sobre la epsilon 0 omega, y como la conductividad en el caso de un buen conductor es mayor a epsilon 0 omega, pues concluimos que el campo magnético dentro del conductor en comparación con el campo magnético en el vacío es mucho mayor, ¿sí? Por la conductividad, ¿sí? Bueno, sin embargo, no es mayor que el campo eléctrico, ¿sí? Que su campo eléctrico que lo acompaña. Ahora, otra propiedad que tenemos, como vemos que la K tilde, o sea, ya es de forma compleja, es esta magnitud, o sea, en forma polar, nos queda este fasor a la I pi sobre 4. Entonces, al sustituirlo, acá arriba, pues vemos que se nos queda este fasor a la pi sobre 4, y eso lo que nos está diciendo es que nos aparece aquí esta diferencia de fase de el campo
entre el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Okay? En el caso, nuevamente en el caso dieléctrico no teníamos esa diferencia de fase, o sea, tanto el campo magnético como eléctrico siempre están en fase, que significa que cuando uno es máximo el otro también, y cuando uno es mínimo el otro también es mínimo. ¿Okay? Aquí, sin embargo, esta diferencia de pi cuartos pues nos dice que el campo magnético se atrasa con respecto al campo eléctrico por pues una fase de pi cuarto que corresponde a un octavo del ciclo. Entonces ya al escribirlo tal cual los campos en forma real, pues tenemos para el caso eléctrico coseno de KRZ menos omega t, y el campo magnético pues tiene la misma constante de propagación, la parte real de K, oscila con la misma frecuencia, pero tiene una diferencia, una fase constante aquí de pi cuartos, que significa una diferencia de fase entre ellos de pi cuartos. Perfecto, pues bueno, eso es todo. Creo que algo sencillo. Bueno, sencillo el caso de propagación de incidencia normal, propagación en una dimensión. No vamos a ver lo que es incidencia oblicua, o sea, los coeficientes de Fresnel para el caso de incidencia oblicua entre un dieléctrico y un conductor. Eso no lo vamos a ver. Si les interesa, les recomiendo el libro del Stratton. Ahí sí analizan el caso de los coeficientes de Fresnel cuando es una interfase dieléctrico-conductor con incidencia oblicua. Nosotros, pues bueno, nada más nos quedamos hasta lo que vimos en esta sesión. Eso es todo, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.